Niños, buenos días. Estamos nuevamente por acá, por este medio y seguimos repasando nuestros sólidos o cuerpos geométricos. Este tema, mis niños, debe de ir copiado en el cuaderno. Después que lo terminen de copiar, vamos a tener una serie de actividades que más adelante les voy a explicar. Me lo van a mandar a mi WhatsApp después que esté copiado. Esa va a ser la tarea. Ok, vamos a definir qué son cuerpos geométricos. Estos son aquellos cuerpos que poseen tres dimensiones: altura, longitud y profundidad. Ok, estos cuerpos se van a dividir en dos, los cuales se van a dividir en dos, que son poliedros y cuerpos redondos. Los poliedros sabemos que son cuerpos formados por figuras planas. Previamente, vamos a ver qué elementos conforman este poliedro. Los elementos principalmente de este poliedro son los siguientes. Tenemos la cara, que viene a ser la superficie o las figuras planas que conforman el poliedro. Luego tenemos las aristas, que vienen a ser prácticamente lo que conocemos como lados. Un arista acá, otro arista acá, y esos vienen a ser los aristas. Tenemos la diagonal, como ustedes pueden observar, es aquella línea recta que une los vértices de un poliedro, y cabe recalcar que estos son dos vértices no consecutivos. Tenemos a los propios vértices que vienen hacia la intersección de los aristas o los lados, como lo hemos mencionado, y tenemos al ángulo diedro, que es el ángulo formado por dos, ¿por qué? Por dos caras que conforman el poliedro. Acá tenemos una cara rectangular, por ejemplo, y aquí es otra cara rectangular, por ejemplo. Entonces, estas dos caras consecutivas forman un ángulo llamado diedro, mientras que a los ángulos poliédricos lo conforman ¿qué? Aquellas aristas que forman parte de ¿qué? De dicho poliedro. Ok, estamos bien con los elementos del poliedro. Seguimos. Ahora vamos a ver a los poliedros en qué se clasifican. Estos poliedros se clasifican en dos: los regulares e irregulares. Los regulares vienen a ser todos aquellos poliedros que tienen sus caras iguales, como el cubo, el tetraedro, el dodecaedro y otras figuras más que vamos a ver a continuación. Tenemos aquí los poliedros regulares más conocidos: son el tetraedro de 4 caras, ¿verdad? Estos forman 4 caras. Y tenemos el hexaedro, 6 caras, formados por caras que son cuadrados. El octaedro, que tiene 8 caras y sus caras son triángulos. El dodecaedro, que tiene 12 caras, cuyas caras son pentágonos. Y el icosaedro, 20 caras y cuyas caras son triángulos. Son los poliedros regulares más trabajados y más conocidos. Ok, en los poliedros regulares se definen como tienen aquellos que tienen como cara con más de un tipo de figura. Estas se dividen en prismas y pirámides. Sí, que también los vamos a trabajar. Vamos a seguir. En el caso de los prismas, vamos a ver los elementos de un prisma. ¿Sí? Vamos a reconocer a los prismas aquellos cuerpos geométricos que tienen como caras laterales a dos rectángulos y tienen dos caras llamadas bases, como pueden observar allí. Estas dos bases van a ser iguales y de acuerdo a la figura que conforma la base va a llevar un nombre específico. Por ejemplo, este es un prisma pentagonal. ¿Por qué es un prisma pentagonal? Porque las bases están formadas por pentágonos. Entonces, ¿qué característica es esta? Son caras laterales rectángulos y las bases van a ser dos figuras iguales. Eso es una de las características. Dentro de estos elementos, aparte de la base, tenemos una altura, ¿sí? Esta se va a definir como aquella línea recta perpendicular a la misma, ¿sí? Seguimos. Entre los prismas irregulares más conocidos tenemos el prisma triangular con bases de triángulo, al prisma cuadrangular con bases cuadriláteros, prisma pentagonal cuyas bases son pentágonos y prisma hexagonal cuyas bases son hexágonos. Estos son los más comunes y los que vamos a utilizar. Obvio, hay muchos prismas más, pero estos son los que vamos a utilizar. Dentro de estos prismas vamos a encontrar el prisma oblicuo, que esto se podría decir que son primos de los prismas anteriores. ¿Por qué? A ver, porque estos van a tener la forma similar de que alguna manera, pero estos van a ser inclinados hacia un lado. Por ejemplo, tenemos el prisma triangular oblicuo
es un ejemplo, tiene sus bases que son triángulos, pero sus caras laterales van a ser ahora, a ver, paralelogramos o propiamente llamados romboides. Ya no rectángulos, sino romboides o paralelogramos, como lo podamos llamar. Y los primas oblicuos, que también van a llevar el nombre según la figura que conformen sus bases. Seguimos. Entonces hemos visto que los poliedros están formados por regulares y irregulares. Dentro de esto tenemos los prismas y los cubos. Vamos a ver ahora las pirámides, ¿sí? Ok, las pirámides tienen en primer lugar como definición es que este va a tener una sola base a diferencia del prisma. Esta pirámide más que todo tiene el punto más alto que lo vamos a llamar como vértice y va a tener una base y las caras laterales de esta pirámide van a ser como van a ser triángulos. Muy bien. Y este nombre que lleve la pirámide o el nombre que lleve esta va a depender de qué, de la base que conforme a dicha pirámide o de la figura que conforma la base. Por ejemplo, esta es una base pentagonal. ¿Por qué? Porque su base la conforma un ¿qué? Un pentágono. Entre sus elementos más comunes tenemos la cara lateral, que ya la mencionamos anteriormente, que son los triángulos. Tenemos los aristas, que son propiamente los lados de la pirámide, en este caso. La base, correcto, acá en este caso es un pentágono. Los vértices o las esquinas, como pueden llamarlo, que van a ser más que todos aquellos puntos de inserción de las aristas. Tenemos el vértice, la parte superior, y me voy a detener acá lo que es la altura y el apotema. Esto va a tener cosas en común y cosas y no común. Ok, en común la altura y el apotema van a tener en que ambas son altura. En el apotema también es altura, pero ¿cuál es la diferencia? El que la altura en sí de la pirámide es la altura para todo el cuerpo geométrico. ¿De dónde nace? Desde este vértice y llega hasta la base de manera perpendicular. De manera que este forma un ángulo ¿de qué? De 90 grados. Esta altura propiamente dicha es la altura de la pirámide. Mientras que el apotema también es una altura que nace del vértice. Como pueden observar allí, el detalle está en que se va a desplazar por una de las caras laterales de dicha pirámide y va a llegar de manera perpendicular a una de sus aristas. Como puedes ver acá, nace en el vértice y llega hacia una de las aristas formando un ángulo de 90 grados. Es decir, un ejemplo, esta figura o esta pirámide tiene 5 caras laterales, entonces va a tener 5 apotemas, mientras que la altura de la pirámide es solo una, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Más adelante vamos a profundizar el tema con estos elementos. Ok, mis niños, continuamos en este caso. Vamos a ver las pirámides más conocidas. Tenemos la pirámide triangular, la pirámide cuadrangular, la pirámide pentagonal y la pirámide hexagonal. Estos cuyos nombres, como lo dije anteriormente, van a estar dados por la figura que conforman la base. Tenemos acá un caso particular de pirámides truncadas, ¿sí? Vamos a llamarlas así, llamadas pirámides truncadas. ¿Por qué pirámides truncadas? Porque estas no van a tener una punta, una cima, sino que es como que si estuviesen cortadas en una determinada altura. La pirámide triangular, fíjate que es como que si hubiese sido cortada en una parte, correcto, acá de la pirámide, acá también. La pirámide cuadrangular ha sido cortada y todas las demás, pentagonal, hexagonal, entre otras, ¿sí? Entonces, estas pirámides truncadas son aquellas pirámides propiamente dicho que han recibido un corte. Van a tener dos bases, pero con el pequeño detalle de que no van a ser iguales, van a ser la misma figura, pero con diferentes dimensiones. Seguimos. Entonces, tenemos acá, hasta ahora, hemos visto la clasificación de los cuerpos geométricos como los poliedros y cuerpos redondos. Hasta ahí vamos bien. Ok. Vamos con los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son aquellos cuerpos formados por figuras curvas. Estos son como ejemplo, vamos a definir tres: cilindro, cono y esfera. Ok. Tenemos acá estos cuerpos redondos, te los voy a presentar en este momento. Vamos a presentarlos los tres al mismo tiempo, ¿sí? Estos tres tienen ciertas características similares.
Por ejemplo, fíjate en el cilindro que va a tener la particularidad de que va a empezar o que tiene dos bases. Fíjense bien, tiene dos bases iguales. Fíjense que estos van a ser dos círculos. Va a tener una superficie curva lateral y un radio. Muy importante esta característica de este cilindro porque el cono ya no va a tener dos bases, va a tener una sola base que también es un círculo, también tiene un radio, su superficie lateral va a ser curva y por supuesto también tiene una parte más alta llamada vértice. Y tenemos acá a la esfera. En el caso de esta esfera ya no tiene base, como ustedes pueden observar. Toda la esfera en sí es una superficie curva y lo que va a tener en común, al igual que el cilindro y el cono, es el radio. Ok, entonces, muchos detalles con estos elementos. Seguimos. Ok, mis niños, repasamos en el libro. Esto lo tienen en el libro, también lo pueden pasar, lo van a pasar al cuaderno. Tenemos que los sólidos geométricos pueden ser cuerpos redondos y poliedro. Tenemos acá como una esfera, un cono, un cilindro y los poliedros se clasifican en pirámides y prismas. También tenemos el ejemplo de lo que es una pirámide y lo que es un prisma. Continuamos por acá, ¿sí? Y vamos a colocar los nombres de los sólidos geométricos, ya lo hemos visto. Sabemos que según las características ya estudiadas, tenemos el primero que es un cilindro, ¿sí? Como lo podemos observar. Sabemos acá o las características de ese cilindro, de lo que es un cilindro. Sabemos que este tiene una superficie curva, ¿sí? Una superficie curva y dos bases circulares planas iguales. Ok. Seguimos con el segundo, que es un prisma. A ver, ¿qué es un prisma? Lo vimos en el video también. Un prisma está súper sencillo. Si nosotros vimos el video, podemos decir acá que esta clasificación es muy sencilla. Tiene que ver con la parte del poliedro. Entonces sabemos que estos prismas se clasifican en ¿qué? En dos grupos. ¿Por qué? ¿O cuáles son las características del prisma? Es que tienen dos bases paralelas, como pueden observar, y sus caras laterales pueden tener la forma de cuadrados rectangulares, como pueden observar ustedes acá. Repito, tiene dos bases paralelas y sus caras laterales pueden tener la forma de cuadrados rectangulares. Seguimos acá con la esfera. Ok, una característica de la esfera, como pueden observar y que también la expliqué en el video, esta característica de la esfera es que esto tiene una superficie curva y cerrada y su forma es parecida a la de una canica. Pueden observar acá cómo es, ¿ok? Muy bien. Ya sabemos lo que es un prisma. A ver, llegamos acá. Sabemos que acá es un cono, con forma de helado, forma de barquilla, ¿sí? Está muy sencilla. Y sabemos acá que el cono, ¿sí? Según el video visto, tiene un solo vértice, que podemos observar acá, un solo vértice, y una superficie curva y una base de forma de círculo, ¿ok? Tiene base de forma de círculo. Ya sabemos cuál es. Ahora tenemos acá la pirámide, que también es una pirámide. ¿Por qué es una pirámide? ¿O qué característica cumple? Bueno, tiene como base un polígono y sus caras laterales son ¿qué? Son regiones triangulares que tienen un vértice en común. Esta va a tener un vértice en común. Fíjense acá que tenemos entonces pirámide, prisma y cilindro. Ya tenemos las características del cilindro, ya les dimos las características de lo que es el prisma, tenemos la característica de la esfera y tenemos las características del cono y la pirámide. Es muy sencillo, mis niños. Más adelante les voy a dar unas direcciones que vamos a realizar en forma de maqueta los siguientes poliedros, pero ya será
un comunicado que estaré enviando más adelante. Espero que hayan entendido, que repasen, que copien su tareita en el cuaderno y será hasta un próximo encuentro.